Bienvenidos a esta segunda parte acerca del periodo de recuperación de la inversión. En esta segunda parte del video vamos a aprender otros métodos más rápidos y más automatizados para calcular el periodo de recuperación de la inversión, utilizando funciones y herramientas que ya vienen incorporadas en el Excel. Vamos a aprender el método 4 para calcular el periodo de recuperación de la inversión, que es utilizando la función pronóstico que trae el Excel. Noten que estamos trabajando con el mismo proyecto que utilizamos en el método 2 y en el método 3. Tenemos las mismas entradas, las mismas salidas, el mismo flujo de caja y el mismo valor presente. Todo esto ya aprendimos cómo calcularlo en el método 2. Recuerden que para calcular el periodo de recuperación de la inversión, no se recomienda trabajar con flujos de caja simple, sino con el valor presente o lo que también se conoce como flujo de caja descontado. También observen que ya está marcado el punto donde aproximadamente se recupera la inversión de 5.000 unidades monetarias, que es en este punto entre los años 7 y 8. Entonces apliquemos este método. Ya verán que es muy fácil y rápido. Nos vamos a las funciones que trae el Excel y seleccionamos la función llamada pronóstico. Tengan en cuenta que en algunas ocasiones el Excel viene con dos funciones para calcular pronósticos. Esta función, que era la que se utilizaba del Excel 2013 hacia atrás, llamada pronóstico, y esta otra función llamada pronóstico.lineal, que es la nueva versión. Pueden utilizar cualquiera de las dos, ya que son exactamente iguales, e inclusive piden los mismos parámetros. En mi caso voy a utilizar la última versión, la pronóstico.lineal, y presionamos aceptar. En la casilla X, allí vamos a ingresar el valor de la inversión inicial, es decir 5.000, pero miren que está apareciendo con un número negativo. Para cambiarlo a número positivo, me ubico al inicio de la casilla y le coloco el signo menos. En la casilla conocido Y, vamos a colocar los años entre los cuales se produce la recuperación de la inversión. Entonces, como la recuperación de la inversión se produce en este punto, los años entre los que se produce esa recuperación son estos dos años, los años 7 y 8. En la casilla conocido X, vamos a colocar el valor presente de los flujos de caja acumulados, entre los cuales se produce la recuperación de la inversión. Entonces, como la recuperación de la inversión se produce en este punto, esos dos flujos son estos dos que están acá, los flujos que están entre el año 7 y el año 8. Y luego presionamos aceptar. Y miren que aquí tenemos el resultado, 7.7431 años, que es el mismo resultado que nos había dado con el método 2 y con el método 3. Por su parte, la interpretación del resultado sigue siendo la misma que vimos en los métodos anteriores. Es decir, que en este proyecto tardaríamos 7.7431 años en recuperar la inversión de 5.000 unidades monetarias. Entonces, como pudieron ver, es un método muy fácil y rápido. El método número 5 para calcular el periodo de recuperación de la inversión es utilizando la función pendiente y la función intercepto o intersección. Miren que seguimos utilizando el mismo proyecto que utilizamos en el método anterior. Tenemos las mismas entradas, las mismas salidas y los mismos flujos descontados o valor presente. E igualmente ya tenemos señalado el punto donde se recupera la inversión, que es en este punto entre los años 7 y 8. Entonces vamos a aplicar este método. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el intercepto. Para calcular el intercepto, nos vamos a las funciones que trae el Excel y seleccionamos la función llamada intersección.eje y luego presionamos aceptar. En la casilla que dice conocido Y, allí vamos a ingresar los años entre los cuales se produce la recuperación de la inversión, es decir, entre el año 7 y 8. Ahora, en la casilla conocido X, allí vamos a colocar el valor presente de los flujos de caja acumulados entre los cuales se produce la recuperación de la inversión. Entonces, como la recuperación de la inversión se produce en este punto, esos dos flujos son estos dos que aparecen acá, entre el año 7 y 8. Y luego presionamos aceptar. Ahora vamos a calcular la pendiente. Para calcular la pendiente nos vamos a las funciones que trae el Excel
y seleccionamos la función llamada pendiente y luego presionamos aceptar. En la casilla llamada conocido Y vamos a colocar los años entre los cuales se produce la recuperación de la inversión. Como la recuperación de la inversión se produce en este punto, esos 2 años son los años 7 y 8. En la casilla conocido X vamos a colocar el valor presente de los flujos de caja acumulados entre los cuales se produce la recuperación de la inversión. Como la recuperación de la inversión se produce en este punto, estos 2 flujos son estos 2 que aparecen acá, los flujos entre el año 7 y el año 8, y luego presionamos aceptar. El valor de la inversión ya lo conocemos, que es de 5.000, pero utilizamos la función absoluto para traer ese valor sin el signo negativo, ya que lo necesitamos es como un número positivo. Finalmente, el periodo de recuperación de la inversión lo calculamos tomando el intercepto y le sumamos la multiplicación de la pendiente por la inversión. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y miren que aquí tenemos el resultado. 7.7431 años, que es el mismo resultado que nos había dado en los métodos 2, 3 y 4. Y la interpretación seguiría siendo la misma. En este proyecto tardaríamos 7.7431 años en recuperar la inversión de 5.000 unidades monetarias. El método número 6 para calcular el periodo de recuperación de la inversión es utilizando la herramienta de análisis de datos que trae el Excel, específicamente el análisis de regresión. Miren que seguimos trabajando con el mismo proyecto que utilizamos en los métodos 2, 3, 4 y 5. Y también ya tenemos marcado el punto donde se recupera la inversión de las 5.000 unidades monetarias. El complemento o herramienta de análisis de datos que vamos a utilizar normalmente viene desactivado en el Excel. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es activarlo. Ahora, si ya tienes activado este complemento, entonces omite este paso. Entonces miremos cómo se activa este complemento. Nos vamos aquí a la parte superior, ingresamos a Archivo, Opciones, luego nos vamos a Complementos y luego nos vamos aquí a esta parte que dice Complementos de Excel. Hacemos clic en Ir. Y aquí vamos a activar esta opción que se llama Herramientas para Análisis. Y luego presionamos Aceptar. Nos vamos a la parte superior e ingresamos al menú Datos. Y miren que aquí ya nos aparece una nueva herramienta que antes no teníamos, llamada Análisis de Datos. Ya tenemos activado el complemento, entonces vamos a utilizarlo. Hacemos clic en él. Luego nos aparece la ventana de Análisis de Datos. Y aquí vamos a buscar un análisis llamado Regresión. Y hacemos clic en Aceptar. Ahora nos aparece la ventana Regresión. En la casilla llamada Rango Y de entradas, allí vamos a colocar los años entre los cuales se produce la recuperación de la inversión. Como la recuperación de la inversión se produce en este punto, esos 2 años serían el año 7 y el año 8. En la casilla llamada Rango X de entrada, allí vamos a colocar el valor presente del flujo de caja acumulado entre los cuales se produce la recuperación de la inversión. Entonces, como la recuperación de la inversión se produce en este punto, esos 2 flujos serían estos 2 que están acá, este flujo del año 7 hasta el año 8. Ahora tenemos 3 opciones: que nos aparezca el informe en una hoja nueva, en un nuevo archivo, o que nos aparezca en esta misma hoja en un punto que nosotros le podemos señalar. Eso es lo que yo voy a hacer, le voy a indicar al Excel en qué punto colocarme este análisis. Miren que previamente había dejado un espacio en blanco porque es aquí donde deseo que aparezca el informe. Entonces hago clic aquí donde dice rango de salida y aquí en esta casilla le voy a indicar a Excel a partir de qué celda quiero que me coloque los resultados del análisis. Y luego presionamos aceptar. Y miren que aquí ya tenemos los resultados. Voy a ampliar un poco más el tamaño de la letra para verlo mejor. Ahora me voy a la parte de abajo del informe y realmente los datos que nos interesan son estos 2 que están acá, los que dicen coeficientes.
variable x1 y variable x2. Esto que dice PRI o Payback es algo que yo coloqué, no viene con el informe. Y es aquí donde vamos a calcular el periodo de recuperación de la inversión. Para calcular el periodo de recuperación de la inversión, simplemente tomamos la variable x1, o lo que también conocemos como intercepto, y se la sumamos a la multiplicación de la variable x2, o también llamada pendiente, por el valor de la inversión. Pero recuerden que el valor de la inversión lo tenemos que colocar con un signo positivo. Entonces por eso usamos la función llamada absoluto. Nos vamos a la parte superior y seleccionamos el valor de la inversión, que son estos 5.000 que están aquí. Luego regresamos nuevamente a la parte inferior para terminar la fórmula. Cerramos paréntesis y luego nuevamente cerramos el último paréntesis y presionamos Enter. Y miren que aquí tenemos el resultado. 7.7431 años, que es el mismo resultado que nos había dado con los métodos 2, 3, 4 y 5. Y la interpretación sigue siendo la misma que ya conocen. En este proyecto tardaríamos 7.7431 años en recuperar la inversión de 5.000 unidades monetarias. Ahora vamos a conocer las ventajas y desventajas del periodo de recuperación de la inversión. Bien, ¿qué ventajas tiene? Que es un indicador fácil de calcular. Ya vimos que se puede calcular en Excel, también se puede calcular a mano o con calculadoras científicas, o también se puede usar algún software estadístico. Otra ventaja es que es ideal para encontrar puntos de salida del proyecto, para aquellos inversionistas que solo quieren acumular su dinero hasta cierto nivel de ganancias. Por ejemplo, si este inversionista tiene una estrategia de inversión que consiste en retirar su dinero una vez que esa inversión de 5.000 haya llegado a 5.300 unidades monetarias, entonces en este caso calcularíamos el PRI no para 5.000 sino para 5.300, es decir, el valor de la inversión más la ganancia deseada por el inversionista. Ese punto de recuperación de la inversión de 5.300 se ubica aproximadamente en este punto. Entonces miren que el periodo de recuperación de la inversión también lo podemos utilizar para decirle al inversionista en qué punto del proyecto puede retirar su inversión y ganancias. Ahora miremos las desventajas. Una desventaja es que el periodo de recuperación de la inversión ignora los flujos posteriores al punto de recuperación de la inversión, es decir, que lo que suceda de ahí en adelante no es tenido en cuenta. Otra desventaja es que el periodo de recuperación de la inversión con flujos de caja simple, o lo que vimos en el método 1, no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Sin embargo, eso ya vimos que lo podemos subsanar. ¿Cómo? Utilizando los métodos que sí tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, del método 2 hacia adelante. Otra desventaja es que el periodo de recuperación de la inversión no tiene en cuenta cláusulas de permanencia, penalización por retiro de inversiones, etc. Es decir, que no tiene en cuenta los aspectos contractuales del proyecto. Miremos lo siguiente. Este punto es donde contablemente o financieramente el inversionista recupera su inversión. Pero eso no quiere decir que ese dinero ya lo tenga disponible para retirarlo si él quiere hacerlo, ya que en ocasiones los proyectos vienen con cláusulas de permanencia de 1 año, 2 años, 4 o 5 años, que lo obligan a permanecer en el proyecto. O la otra opción es que él retire su dinero, pero pagando una penalización por incumplir el tiempo mínimo de permanencia. Un claro ejemplo de proyectos con cláusulas de permanencia mínima son las franquicias, porque suscribes contratos de explotación de la marca durante 5 años, 10 años o más. Entonces, ya con esto terminamos todo lo que tiene que ver con el periodo de recuperación de la inversión. Nos vemos entonces en un siguiente video.